¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Voy a darle continuidad a una serie que comencé la semana pasada, donde Clara Espinosa, mi amiga, me hizo una serie de cuestionamientos sobre mí y sobre mi candidatura. En esta oportunidad he tenido la fortuna de que una persona ligada a los medios de comunicación, tiene su propio canal de YouTube, es un humorista conocido de larga data, y en fin, una figura pública, me va a mí a presentar y yo a su vez lo voy a presentar a él. Van a hacer una especie de entrevistas biunívocas y me refiero a Félix Peña. Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Félix, ¿qué te motivó a aceptar esta propuesta de tú que eres conocido, que ya tienes tu canal, pues venir aquí a mi espacio a preguntarme a mí sobre mí? ¿Qué te motiva? Usted sabe que somos colaboradores del progreso y de la moralidad y pensamos que en el Congreso se necesitan gente, no solamente personas que vayan allí porque quieren ser diputados, sino porque ahí necesitamos gente de valores. En el gobierno, al comienzo de los 8 años que tiene, desató una campaña de alfabetización. Y yo creo que este país no necesita alfabetización, necesita educación. ¿Para qué? Porque un hombre educado tiene moral. Un hombre educado se comporta de manera correcta. Un hombre educado no anda hablando mentiras. Un hombre educado no se vende. Entonces, en el Congreso necesitamos ese hombre educado. O esa mujer. Bueno, cuando yo soy cristiano y en el término bíblico, hombre y mujer significa lo mismo. Eso es, cuando la Biblia habla de hombre, está hablando de hombre y mujer. Está hablando de personas. Está hablando de personas, exacto. Porque nosotros, aunque la gente no lo crea, la Biblia no discrimina a la mujer. La mujer tiene un sitial preponderante. Cada vez que yo escucho de que la cuota de la mujer, es que a la mujer no hay que darle cuota, la mujer tiene su espacio, que ya se lo ha ganado. Sí, pero tiene su espacio, pero yo ahí voy a diferir contigo. De no haber existido la cuota de la mujer, realmente no hubiese, porque esa cuota inclusive es simplemente de presentación a los cargos. Por ejemplo, yo pertenezco a la circunscripción número 1, donde van a ser elegidos 6 diputados, y como la cuota es 40 o 60, y en 6 no puede, entonces se van a dar 3, en cada partido va a haber 3 candidatos masculinos y 3 candidatos femeninos, 3 candidatas, pero es muy probable que, porque todavía la gente tiene es más proclive, tanto hombres como mujeres, a elegir hombres, porque los hombres quizás hacen más vida pública y están más en el medio y además son más desenfadados para ofrecer cosas que saben que no pueden cumplir. Ya. Y entonces es muy posible que aunque va a haber si somos 190 los diputados que van a ser electos, muy posiblemente no sean 85 y 85. Muy posiblemente habrá un número muy por encima de hombres que de mujeres. Claro que sí. Sí, pero eso en esta sociedad machista. Sí. Porque la mujer, yo creo que la mujer, en los últimos tiempos, la mujer ha ocupado un lugar interesante dentro de la sociedad, en todos los aspectos sociales. Incluso en el Evangelio, que es en el área donde yo percibo más presencia de la mujer, sí. En las iglesias, por cada 100 mujeres hay 40 hombres. Entonces, pero eso es en todas las actividades. Por eso es... Eso en el cristianismo, sí. Porque si tú te vas entonces a las iglesias musulmanas, donde la mujer... Está relegada. Tú sabes que en las iglesias musulmanas, inclusive, si la mujer no participa normalmente, tú puedes mirar las ceremonias, los cultos, donde incluso la persona que invita a venir, ¿no?, es siempre un hombre, pero además toda la mezquita está llena de hombres. Y si por casualidad fuera una mujer, además de cubrirse el rostro, ¿no?, de cubrirse la cabeza, debe además ponerse en los laterales.
Ya. O sea, la mujer no puede estar en posición central. Tú te puedes poner muy pegadita de la pared para ver la ceremonia, pero no participar inclusive en el muro de los lamentos, que ya pertenece a la religión judaica, ¿no? En Jerusalén, están divididos hombres y mujeres. O sea que hay un área donde los hombres van y ponen en la pared el papelito, o sea, porque se supone que tú escribes cuáles son tus deseos, y tú aprovechas las rendijas que hay en la grieta de las paredes para ponerlo. Hay una rendija para Alá y otra para Jehová. Bueno, no, exacto, para las mujeres y otro para los hombres. Y eso que tú dices es muy interesante, de una para Alá y otra para Jehová, porque realmente es Jerusalén donde se da pues la matriz de las tres religiones monoteístas, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Eso fue una maldad que Dios le hizo a los judíos, porque porque la mezquita está en el monte Moria. El monte Moria era donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces ahí se construyó el primer templo de Jerusalén. Ningún templo se puede construir fuera de esa área. Entonces los judíos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia por los ejércitos de Nabucodonosor, retornaron y reconstruyeron el segundo templo, Nehemías y Zarababel y esa gente. Entonces, ahora, con el regreso de los judíos en el año 1948, 14 de mayo, se supone que debió de haber construido el tercer templo. Pero ¿qué pasa? Que ya estaba construido. Que ya había una mezquita en el lugar que es el monte Moria, donde va el tercer templo. Eso fue una maldad. ¿Para qué? Para que no vengan a sacrificar animales de nuevo, los judíos. Oh, perfecto. Entonces, para los judíos construir... Y desde ahí, inclusive, tengo entendido que ascendió... ascendió Mahoma al cielo. Al cielo. Eso es lo que se dice, eso es parte de... Eso era el propósito de Dios. Entonces, ahora los judíos no pueden construir su templo, lo tienen en una marqueta, porque no pueden hacerlo en otro lugar. Las iglesias no se hacen en cualquier sitio. Porque ese es el lugar que Dios escogió para el templo. Ahí, donde está, ahora está el muro de los lamentos y está la mezquita. Sí, que el muro de los lamentos está aquí y atrás está la mezquita. Exacto. Entonces ellos no pueden reconstruir. Ese es el tercer templo, dicen los teólogos, que se va a construir por medio de un acuerdo con los musulmanes para que venga la paz y se pueda construir y los judíos puedan tener su tercer templo, los musulmanes tengan su cosa aparte, porque ahí están convergiendo las tres principales religiones monoteístas, como usted dice, que es el cristianismo, aunque el cristianismo va porque por ahí cerca fue que crucificaron a Cristo. Claro. Ahí mismo pegadito del monte Moria. Y entonces el Santo Sepulcro también está por ahí cerca. Y está muy cerca también el sitio donde se produjo la última cena. Todo está por ahí cerca. En un espacio de pocos metros. Pero también el lado de esta gente que tiene el conflicto con los judíos, ¿cómo se llama? Se me fue. Los palestinos. Los palestinos, ahí está Jerusalén, ahí está Belén, donde claro, nació Cristo. Donde nació Cristo. Fíjense lo interesante, que del lado palestino fue que nació Cristo. Para ellos tener un chin de todo lo que son las religiones. Cuando los cristianos visitan a Israel y van a Tel Aviv, van a Israel, tienen que ir a Palestina. Claro, si usted no va a Palestina, usted no va a Belén. Porque tienen que ir a Belén, donde nació Cristo. Y yo debo decirle, yo que tuve la fortuna de hacer ese viaje, o sea, yo vi el Santo Sepulcro, vi el lugar donde la última cena, el Valle de los Olivos, vi muchas cosas. Pero donde mi emoción explotó, que lloré de la emoción, fue cuando fui a Belén. Claro. Al sitio donde nació Cristo. Para mí era como estar en el cielo. Por eso que los judíos no transiguen. Pero hay dos sepulcros, aparte del Santo Sepulcro, que es el católico, hay un sepulcro que dicen que fue donde Cristo nació. O sea que también la lucha de intereses. En realidad, Cristo es espíritu y ya está en el cielo, ya no importa dónde Él nació ni nada de eso. Lo importante es que usted ande de acuerdo a los ideales, a lo que pensaba Cristo. Porque usted no es cristiano porque vaya a Belén, ni porque vaya a Israel. No, usted es cristiano porque
cree en lo que él creyó, porque en realidad lo que vale es el comportamiento de cada ser humano, que era donde caíamos, que usted me decía, ¿y por qué tú llegas aquí? Bueno, porque nosotros estamos apoyando todo lo que son los valores y conocemos ya la amiga... La amiga me llamó y me dijo, mira, y me explicó un sinnúmero de detalles y yo digo, no. Y usted... Libertad me dijo todo. Entonces digo, no, hay que apoyar a esa mujer y yo voy a, durante todo, ayer y antes de ayer, cada vez que he subido un video, porque yo subo dos tipos de videos, editando, ya yo subí el spot suyo y vamos antes de las elecciones a hacer un llamado a que voten por usted porque necesitamos gente con valores dentro del Congreso. Ay, muchas gracias. Yo le voy a decir, o sea, el mundo del humor, además de ser muy bien retribuido económicamente, realmente es algo muy importante, porque yo lo digo muchas veces, para mí misma, después de un día de trabajo, después bueno, de todo lo que significa, ver un poquito de humor, pues es un momento hilarante que me produce reírme, que me produce, a veces son risas, pero a veces risas a carcajadas. Entonces yo le pregunto, ¿usted dejó ese mundo del humor para dedicarse a la actividad cristiana o usted esa actividad cristiana pues la mezcla con el mundo del humor que es tan importante? No, porque el humor es parte del evangelio, porque Cristo promete un gobierno terrenal. El libro de Apocalipsis capítulo 20 dice Pero dice en el libro de Apocalipsis, que normalmente todos lo vemos como algo trágico. No, Apocalipsis habla de cuando Él regrese a la tierra, instaurará su régimen, su gobierno y gobernará desde Jerusalén. Y vivieron, dice la palabra, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, Cristo va a tener un reinado de 1000 años. Y dentro de ese gobierno habla de un gobierno de alegría, que no va a existir la depresión, porque la depresión es algo del demonio, algo de la maldad. Y entonces, dentro de las cosas que Cristo va a dar, dentro de su gobierno de Dios, porque es un gobierno de Dios, aunque es un gobierno político, dirigido por todos los santos que van a dirigir, es un gobierno de Dios donde se va a llevar alegría, la gente no tendrá depresión, la depresión no va a existir en el gobierno de los 1000 años, y entonces eso es parte, nosotros estamos para alegrar a la gente, porque es que en un mundo depresivo donde, en los últimos tiempos, donde un hijo estrangula a su madre, porque la depresión lo lleva hasta ahí, porque su estado de ánimo lo lleva hasta ahí. Todas estas cosas que están sucediendo en los últimos tiempos. Porque las exigencias de la sociedad le presionan y lo llevan hasta allí. Lo llevan hasta ahí. Entonces es justo que siempre haya personas que lleven humor, por eso nosotros nunca nos vamos a divorciar del humor. Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos como negocio. Perfecto. Usted me va a seguir hablando de cómo usted, porque lleva el humor, no sé si usted es un pastor que tiene, pero eso me lo va a explicar en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación, educando en valores. Y en valores precisamente con alguien que lo hace, y lo hace desde una perspectiva humorística, desde una perspectiva del conocimiento de la Biblia y de lo que entiende que debe ser un ser humano. Me refiero a Félix. Y en este canal de YouTube que usted tiene, ¿realmente se siente satisfecho? ¿Entiende que el número de seguidores que tiene le llena, le permite pues cubrir un radio de acción donde la gente se va a alegrar con su humor y además aprender en valores y además identificarse con su fe? Sí, nosotros hablamos de todos los temas, no es un canal dirigido única y exclusivamente a la fe. Yo estoy tratando de explicarle a los amados hermanos seguidores de Cristo que el evangelio no puede estar ignorante de los acontecimientos finales, porque finalmente la Biblia dice que el mundo va a ser dirigido por todo un sistema que va a tener el control de toda la humanidad. Si nosotros ignoramos todas estas circunstancias y todas estas cosas que van a pasar
en los últimos tiempos, entonces pudiéramos estar haciéndole el juego al enemigo y pudiéramos, la Biblia habla de un sello que se va a poner todo el mundo, la Biblia habla de todo un sello. El Apocalipsis capítulo 13 habla que hacía que a todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, le pusieran un sello en la mano derecha o en la frente sin la cual nadie podrá... Sería como un chip, como dicen exacto, ahora. Sin la cual nadie podrá comprar ni vender. ¿Qué significa eso? En los últimos tiempos no se va a salvar el que crea en Cristo o el que no cree en Cristo. Se va a salvar el que adore a la bestia o el que no la adore. Y ya estamos adorando, la humanidad está adorando a la bestia prácticamente. ¿Y qué es la bestia para usted? Es un sistema. Incluso en Bruselas hay una computadora que se llama La Bestia. El sistema está monopolizándolo todo. El sistema tiene control de tu hijo, de tu abuelo, de tu papá, de tu mamá, de tu tío. Yo voy a mi casa y yo vivo con el hijo mío, pero yo lo veo cada 2 días, el hijo mío, porque él vive metido en su habitación hablando con todo el mundo menos conmigo. Y así es, las sociedades nos hemos constituido en eso. Pero además, como usted dice, todo el mundo sabe o sea, ese sistema controla todo lo que tú haces, porque cuando tú pagas, tú lo haces con una tarjeta de crédito e inmediatamente quedas registrado qué tú consumes, dónde fuiste, qué movilidad tuviste. O sea que si yo estoy aquí ahora y de aquí me voy al supermercado que me queda cerca y hago una compra, pues ya se sabe que a tal hora yo estaba en tal lugar. Pero si dentro de 2 horas hago una operación bancaria en un centro comercial, inmediatamente el sistema registrará ese movimiento bancario que hice y todo quedará registrado. Pero viene peor de ahí, doña Diana, viene peor. ¿Por qué? Porque el dinero va a desaparecer. El dinero va a desaparecer sencillamente porque la moneda mundial es el dólar y hay unas potencias, la potencia asiática, que están tratando de desbaratar el sistema. Eso se llama... pueden hacerlo, ¿eh? Lo van a hacer. Lo pueden hacer porque el dólar realmente, que no tiene respaldo, porque desde hace muchos años el dólar rompió con el respaldo de que, como decía antes, no sé si que el billete decía $1 oro, que significaba que había pues... Ya no lo dice, que le quitaron el peso oro, porque nosotros producimos oro. Bueno, y es una de las cosas que nos mantiene un poco a flote. Hay 2 cosas que dentro de la desgracia económica que tenemos producto de la pandemia y de la caída del turismo, de la caída de las remesas, porque los que mandan dinero pues no tienen trabajo, la mayoría. No. Hay 2 cosas y es que el oro está muy alto y que el petróleo está bajito. O sea que son los dos elementos que dentro de la crisis nos ha permitido sobrevivir un poco. Yo recomiendo a la gente en los últimos tiempos que trate de tener su propiedad en oro, porque el dólar va a pasar a ser un papel. Claro. Recordemos... Bueno, todavía hay personas que el peso dominicano, o sea, que se siente feliz porque habían dolarizado sus economías, habían dolarizado sus pocos... Pero como bien usted plantea, el dólar tiene, o sea... Tiene su día contado. Tiene su día contado, que quizás no sea muy cortito, pero el dólar que no tiene respaldo y que además su base de sustentación es su intercambio, en la medida en que el yuan está sustentado en la credibilidad, porque el respaldo en oro lo quitaron. En la credibilidad y además en el intercambio económico. O sea, a los países no les interesa mucho que el dólar se devalúe en la medida en que sus exportaciones las van a hacer Estados Unidos y necesitan que ese público norteamericano, su moneda le valga para que pueda comprar los productos que ellos van a exportar. Es el caso de China. Por eso China tiene mucha reserva en oro. Cuando China diga, toda mi reserva en petróleo, en dólares, cuando China diga, mi reserva en dólares las voy a mandar para Estados Unidos, porque no me interesa tener reservas en dólares. Y si Estados Unidos, como está haciendo Trump,
tratando de limitar las exportaciones de China, que a China no le interesa fortalecer el dólar, en esa misma medida el dólar se va a desplomar. Así mismo es. No, pero lo peor, va a desaparecer toda moneda. Y viene entonces el sistema de moneda digital. O sea, entonces cuando ¿cómo se llaman? Los coins. La criptomoneda, va a venir el Bitcoin y otro tipo de criptomoneda, ¿para qué? Para darle fortaleza. Que tampoco tienen base de sustentación, que no sea el intercambio. El intercambio. ¿Pero qué va a suceder con esto? Entonces en esta moneda te van a decir, ¿cuántos millones que tú tienes? Bueno, yo tengo 5 millones de dólares. Entonces tenemos que ponértela en un chip, porque eso no puede ser en una tarjetica. Esa tarjetica verde te la roban y tú vas a perder 5 millones. Entonces, ¿cómo así? No hay que ponerte un chip. Entonces, y un chip a ti, introducido a ti. Introducido a ti, pero ¿qué pasa? Que ese chip tiene internet con la tecnología 4G. Que los científicos están diciendo que la tecnología 5G, perdón, la tecnología 5G produce una radiación que provoca hasta cáncer, pero la Biblia dice que el que se selle le producirá una úlcera pestilente, dice. O sea, una úlcera. O sea que la Biblia habla de ese sello y de, sí, que ese sello te va a traer una úlcera. Una úlcera. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que cuando quiten el dinero, que pongan el sello, tú vas a tener dos opciones. O pierdes todo tu dinero o eres parte del sistema. Pero ahí viene lo que usted decía. Ahora mismo usted dice que mi celular tiene un GPS. No, ahora el GPS lo va a tener tú. Y cuando te quieran matar, te matan porque es por código. Y van a tener control de tu vida. Durante muchos años han pasado muchos imperios que han controlado el mundo. Pero la potencia que viene, que yo creo que está en Oriente, la potencia que viene va a controlar la humanidad. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de controlar el mundo y controlar la humanidad? El que controla el mundo controla los países, como el Imperio Romano. Controlaba los países, pero no se metía en las religiones. El que controla la humanidad te controla a ti. Van a controlar personas tras personas. Van a tener control de ti, donde tú te metes, quién tú eres, qué tú haces, y qué piensas y cómo piensas. Y van a tener control de las religiones. Nadie va a poder hacer nada por su propia cuenta. Y se constituirán en Dios. Dice la Biblia, se sentarán en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Y todas las religiones que existen, llámese musulmana, budista, todas, absolutamente todas, van a desaparecer. Todo aquel que adore un Dios que no sea el Dios de ellos, el Dios que te controla, pues entonces tú vas a tener serios problemas. ¿Y cuándo usted piensa que va yo espero no ser parte del No, yo creo que usted ya está siendo parte ya, porque ya está. Ya está. El gobierno es un negocio con ellos y estaban quitando la Biblia. De todo. ¿Usted no vio que estaban quitando la Biblia de los escudos? ¿Usted cree que eso fue, que se lo inventó un gobierno? No, yo pensé que era una simplificación de la bandera. A veces, por ejemplo, hay banderas que no tienen escudo, como la francesa, por ejemplo, aunque la española sí tiene un escudo, que es como una corona. Entonces yo pensé que a veces te presentan la bandera española solamente con los colores, sin ponerte el escudo. Pensé que era una especie de simplificación y no un deseo de omitir, porque es que en la bandera dominicana no solamente, o sea, si vamos a lo bíblico, no solamente es, o sea, primero comencemos con el nombre de dominicano, que mucha gente dice que viene de domingo, pero otras personas vienen de domino, que es pues de Dios, sí, ¿no? Sí. De Señor. Entonces también está la Biblia y abierta precisamente en un particular escrito. Pero además viene el lema. Dios, patria y libertad. Patria y libertad. Sí, pero a ellos no les importa ese lema, a ellos les importa la Biblia. Porque la Biblia va a desaparecer. Dice la misma Biblia. La Biblia dice que ella va a desaparecer. Dice el libro de Amós, capítulo 11, capítulo 2, versículo 11, creo, dice que vendrán de oriente a occidente buscando palabra de Dios y no la hallarán. O sea, la gente saldrá a buscar todo lo que dice la Biblia en los tiempos apocalípticos, cuando ya la bestia, cuando ya este sistema tenga control de toda la humanidad. ¿Y la bestia? ¿Quién es la bestia? Bueno, en Bruselas hay una computadora que se llama La Bestia. Sí, ya me dijo, pero la bestia es... lo que pasa es que en francés,
O sea, en Bélgica tiene 2 idiomas, que es el francés y el flamenco. Y la palabra bête en francés significa animal. Significa bruto también. O sea, los franceses, que me parece una denostación sí, tienen, que no me agrada. Tienen una conjugación con el idioma. Exacto, o sea, yo encuentro que a una persona que tú quieras significar que no es muy listo, decirle animal, como que aquí también te dicen, mira, animal, tú sí eres animal. Pero no me parece, pero aquí, o sea, usamos una comparación, pero no, en francés esa es la palabra. Claro, aquí te dice, ve, dile a ese animal. Exactamente. Entonces, la bestia es el demonio. La Biblia habla de una persona que va a tomar el control del mundo, que va a gobernar a toda la humanidad. Y dice que va a gobernar todos los reyes de la tierra. No va a gobernar la humanidad. Él, por ejemplo, no va a estar en Oriente, que es donde yo pienso que va a salir ese sistema, a hacer gobierno de aquí. No, él va a tener un gobernante local. Por eso, en ese tiempo... Que él va a ser representado. Sí, va a controlar... Digamos que va a tener sus testaferros. Exacto, va a ser como un imperio, pero un imperio diferente a lo que son los imperios hasta ahora. Vuelvo y dije que tanto el imperio persa como el imperio romano, como el imperio griego, como el imperio babilónico, como el asirio, todos esos imperios han controlado el mundo, pero nunca nadie ha controlado la humanidad. El único que trató de controlar la humanidad fue un señor que se llamaba Genghis Khan, que era mongol, que era el imperio mongol. Ese hombre fue el más sanguinario y él trató de controlar la humanidad. Y se dice que ese tipo que es descendiente de él, ahora mismo son los que están manipulando todo para controlar la humanidad. Ojo, Genghis Khan es como de 1400. En el 1200, 1100 y pico. 1100 y pico de Genghis Khan por ahí. Perfecto. Entonces ese tipo era peligroso, violó tantas mujeres que se dice que de cada 200 personas, uno son de sus descendientes. Claro, porque dejó hijos y esos hijos. O sea que dentro de esos 1.000 millones que hay en China. No, en el mundo hay 200, en el mundo hay 300 millones de personas descendientes de Genghis Khan. Wow. Y están ahí en Oriente. Wow. Y están maniobrando y manipulando. Es el mismo imperio mongol de regreso en el mundo, controlándolo todo. La gente no se da cuenta y la gente todavía no sabe qué es lo que está pasando en el mundo. Y lo peor de todo es que no es que van a controlar el país. Y es que esos 300 millones, al tener la estirpe y al tener el ADN de Genghis Khan, realmente piensan inconscientemente pues traerlo a él y a su... No, porque el que vivió hace... No, yo no digo a él como persona, sino su impronta. Claro, no. Su propósito y su proyecto. Su propósito y proyecto. Es que hay proyectos que vienen desde tu descendiente, desde que lo trae. Tu abuelo tenía un proyecto y tú lo terminas. Ahora mismo tenemos al presidente Luis Abinader. Él quiere ser presidente, pero va a ser una satisfacción para él. Claro. Mira, mi papá no logró ser presidente, pero yo sí. Entonces... Claro, guardando la diferencia, no estamos hablando de un demócrata. Estamos hablando de gente que quieren gobernar la humanidad. Ojo, estamos hablando de la humanidad, no el mundo. No del mundo, de la humanidad. Porque el mundo, como tú muy bien planteas, son los países que lo constituyen y la humanidad es el ser humano. Exacto. Señores, voy a seguir hablando con Félix Peña. Félix Peña, usted lo conoce como humorista, fue parte de inicios del antiguo Canal 6, hoy Canal 5, que conocemos como Telesistema. No, Telemicro. Telemicro, exactamente. Sí, Telemicro. Lo promovió, lo proyectó y le permitió ser a ese canal lo que es hoy. Y no sé si desde siempre o luego comenzó a incursionar en el mundo del cristianismo, y eso él me lo va a contar precisamente en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación, presentando hoy una figura pública que es hoy un predicador y continúa siendo humorista, Félix Peña. Bien, yo quiero que usted me cuente esa parte. ¿Usted siempre fue religioso o se sintió en un momento de su vida y hoy lo ha potencializado? ¿Cómo es Félix Peña predicador?
Mire, un ser humano no puede durar 45 años bebiendo romo y buscando mujeres y de repente cambiar. Eso es mentira. No hay posibilidad humana, o sea, desde el punto de vista humano. Es como yo digo, un ser humano no puede matar a su mamá. Eso no se puede hacer, nadie lo hace. Cuando alguien lo hace es porque, no es un ser humano. Es porque está influyendo espíritu demoníaco sobre esa persona y ya no es él que está. Existe la historia de un señor en Estados Unidos que secuestró a un grupo de niños y buscaron a la madre para que fuera y le hablara. Y cuando ella llegó, él le dijo, mamá, te voy a contar hasta 3 y si tú no sales, yo te voy a matar. Y ella dijo, no, es que el que me está hablando no es mi hijo. O sea, era la misma cara del hijo, pero no era el hijo. Y eso es lo que sucede con esto. Nosotros... Como el fenómeno que dicen en psicología de personas que tienen varias personalidades. La bipolaridad, pero en este caso no es bipolaridad, sino es un espíritu que te posee y que acciona por ti y que te convence. Por ejemplo, las personas no están preparadas para suicidarse. Ninguna persona está lista. Okay. Un ser humano no se suicida. Es que un espíritu lo convence y te dice mátate, mátate, mátate. Fíjense que los psicólogos han tratado gente con estado de depresión, que es una de las peores enfermedades. ¿Y qué es lo que tú sientes? ¿No? A mí me dice alguien que me mate y entonces se influye en tu espíritu y en tu mente y en tu alma. Y esa es una... ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo de yo, Diana Cristiana. Si yo hay algo que le agradezco a mi formación de cristiana, es el lema de que yo no soy dueña de mi vida. Ya. En ese tenor, por muy triste que me encuentre, por muy deprimida que esté, estoy casi convencida que nunca llegaré al extremo de querer privarme de mi vida, porque yo parto de la premisa que la vida no es mía. Claro. No, entonces, lo que pasa es que si usted tiene un proyecto y un propósito que viene de arriba, lo que le decía de 45 años bebiendo romo y haciendo de todo, y de repente yo digo, soy cristiano, me salí, ya no bebo romo. Pero hay gente que lo dice. No, es que no se puede. Es que eso es que tú tienes un llamado. El Señor te dice, ya está bueno de beber romo, está bueno de buscar mujeres, y entonces ahora yo quiero que tú me sirvas a mí. Y la gente no conoce el poder del Espíritu de Dios. La gente no sabe hasta dónde el Espíritu de Dios es tan poderoso como para decirte, ya tú en estos 45 años que tú duraste bebiendo romo y haciendo de todo, ya tú no bebes más, ahora tú me sirves a mí. Entonces Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque hay que decir que Pablo no fue siempre cristiano, era Pablo era Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos. Y hablaba muy mal de las mujeres, decía a la mujer que calle en la congregación. Ahí viene el machismo del cristianismo, lo que pasa es que la mujer se ha liberado y el mismo Cristo le dio mucha participación a la mujer. Entonces, el evangelio no es asunto de que yo venga, de que yo me convertí, porque a mí nadie, el cristiano que me predicaba a mí terminaba descarriado, porque yo lo convencía de que se saliera. Porque yo le decía, tú eres cristiano porque estás buscando el reino de los cielos. Si a ti te dicen que no hay reino de los cielos, tú no lo predicas. Entonces, yo era un tipo sumamente difícil. Y un día yo me eché a llorar, estaba en un hotel por una situación que yo tenía con mi visa y mi mamá que estaba en Estados Unidos. Y yo, impotente, me eché a llorar y comencé a llorar y le pedí perdón a Dios. Y desde ese momento yo comencé a pensar de otra manera, escribí un libro. Y entonces mi vida cambió. Mi vida, pero no la cambié yo. Y eso pasó cuando tú tenías 45 años. Yo tengo 10 años en el Evangelio. Yo tengo toda mi vida como comediante, haciendo y deshaciendo. Yo no tengo mucho que me convertí. Entonces, ese es el momento. Y puedo preguntar, al convertirse, ¿qué le llevó? Porque dentro de las religiones cristianas hay muchas. Están los católicos y toda la variedad de denominaciones evangélicas. ¿A cuál usted entendió que más se avenía a lo que usted creía que era correcto? Es que yo particularmente, yo no pertenezco a ninguna denominación. Yo me congrego en una iglesia que es pentecostal, pero en realidad la Biblia habla de la verdadera religión. Y yo le quería hacer esa pregunta. Usted que es un lector de la Biblia y que la conoce bastante bien en estos 10 años de su conversión, ¿es la Biblia el mismo documento o en las diferentes congregaciones le dan una explicación diferente?
No, eso en un asunto de interpretación. Exacto, eso le preguntaba. Cada denominación le da una interpretación diferente y se sale de la Biblia, terminan saliéndose. Tú no puedes comenzar a buscar tanto en la Biblia que te saque de lo que dice la Biblia. Tantas interpretaciones te saca lo que realmente dice la Biblia. Hay que siempre tratar de leerla y escuchar a lo que la Biblia nos dice. Porque dice, incluso la Biblia se interpreta a sí mismo. Porque esa es una de las preguntas que yo me hago en cuanto a que hay personas que hablan de la obligatoriedad de la lectura de la Biblia. Entonces yo me decía, bueno, pero existen las escuelas confesionales. O sea, usted pone a su hijo en una escuela católica y usted tiene que saber que al poner a su hijo en una escuela católica, la interpretación de la Biblia que le van a hacer es la que ha hecho la religión católica. Claro. Si usted lo inscribe en una escuela evangélica, en una escuela episcopal, en una escuela bautista, pues entonces eso va a acontecer. Entonces yo me preguntaba hasta qué punto, si es obligatorio leer la Biblia como una obligación, porque así lo dice la ley, si no va a pasar que va a haber que puede estar reñido la interpretación que le va a dar esa persona que la está leyendo y que la va a comentar con respecto a la interpretación que le van a dar los padres de este niño que está en la escuela, y no va a haber, o sea, yo quiero... Claro, pero ninguna escuela teológica te va a decir la verdad de la Biblia. Te va a decir su verdad. Te va a decir su verdad. La única persona que te puede decir la verdad es el traductor, que se llama Jesús. Él te va, si él le interesa que tú entiendas su palabra, Cristo decía, a ellos yo le hablo en parábola porque no me interesa que ellos me entiendan, pero a ustedes le hablo con la verdad. Si a Cristo le interesa que tú lo entiendas, tú vas a entender la Biblia tal como es, no por interpretaciones ni por escuela teológica. Las escuelas teológicas siempre, todas están equivocadas. Porque Pablo decía, el que crea que sabe algo no lo sabe como debiera de saberlo. Todo el mundo está equivocado, todo el mundo, en todo el mundo está equivocado en algo, claro, en algo debemos de tener razón. En algo tenemos razón, en algo... Y en algo estamos equivocados. Entonces lo que tú sugieres, me imagino, partiendo de esa premisa, es que se lea y no se comente. Que nos concentremos en lo que dice la Biblia. O sea, que no se comente, sino que se escoja un pasaje tal, se lea este pasaje y se deja que cada persona le dé su propia interpretación. Yo le aseguro a usted que la Biblia, de manera literal, tiene el contenido para usted salvarse, sin interpretación. Usted no tiene, por ejemplo, en Apocalipsis 24 dice, vi trono y se sentaron en ellos los que recibieron facultad. Apocalipsis, que es el libro más complicado, que hay que interpretarlo. Dice, vi trono y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de jugar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia y su imagen. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. La segunda resurrección no tiene parte sobre ello. Eso de manera literal explica que los que salieron de la gran tribulación, o sea, sin interpretación, dice, que los que salieron de la gran tribulación van a gobernar con Cristo y eran decapitados, que los decapitaron en la gran tribulación. De manera literal. Todos los evangelios te hablan de manera literal de cómo Cristo vivió y cómo Cristo murió y en qué circunstancias era que Cristo vivía. La Biblia, yo le aseguro a usted que la Biblia no hay que interpretarla, que la Biblia solamente hay que leerla como lo dice ahí y en su idioma, porque también comenzamos... Entonces, si no hay que interpretarla, no debemos oír a los predicadores, porque los predicadores lo que están haciendo es interpretándola. Bueno, lo que pasa es que tenemos que escuchar a los predicadores y confrontar lo que los predicadores dicen con lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, si usted como predicador me dice algo que la Biblia no lo dice, entonces me está hablando completamente, me está hablando una cosa de acuerdo a su religión, porque hay tantas religiones que cada cual habla de acuerdo a sus propios intereses. Es como yo digo de algunos políticos, hay políticos que hablan verdad cuando le conviene. Cuando no le conviene, no hablan, no aceptan la verdad, no la aceptan. Cuando no le conviene, pero entonces todo el mundo no habla mentira siempre. A veces el ser humano habla verdad cuando le conviene. Entonces las religiones son como igual que los políticos. Tal y como usted está diciendo, entonces tenemos que todas las personas no son perfectas ni imperfectas, sino que dependiendo de las circunstancias y de sus intereses,
actúan. Actúan. Y nosotros, dice que el camino a la salvación es angosto. Angosto significa estrecho. El cristiano es guiado por el Espíritu Santo y salva la palabra. Me voy, pero les dejo al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Entonces tú tienes que dejar que el Espíritu Santo hable contigo, te guíe donde Él quiere llevarte. Si tú no dejas que el Espíritu Santo te guíe y de acuerdo a Santú, tú elaboras una estrategia y llevas tu religión de acuerdo a tus propios intereses, como la mayoría de cristianos, porque tengo que decirlo, de todas las denominaciones lo llevan, entonces Él se va a salir de la guianza del Espíritu Santo, porque el camino hacia la salvación es un solo y es en el día a día que el Espíritu trabaja contigo para llevarte. Cuando usted se levanta por la mañana, usted tiene como 10.000 destinos que puede ser. Si coge por ahí es un destino, si coge por aquí es otro destino. Si decide venir un helicóptero y buscarla, es otro destino. Si decido no moverme. Si decide no moverse, es otro destino. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu sí sabe qué es lo que más te conviene, porque la Biblia dice que hay caminos. Entonces, a tu juicio, el Espíritu es lo que te mueve. Lo que te guía. Lo que te guía. Sí, sin Él no hay salvación. Y entonces las personas que no son guiadas correctamente, ¿qué pasó? ¿El Espíritu fue frenado por la bestia o realmente? No, el Espíritu de la bestia no puede frenar el Espíritu. Lo que pasa es que hay gente que desobedecen la Biblia habla de la contritación del Espíritu, lo ponen triste porque hacen su voluntad. Hay una cosa que se llama avaricia, yo le digo angurria como estábamos chiquitos, angurria que te aparta de Dios. La ambición. La ambición a las cosas te aparta del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere llevarte por la Tiradentes, pero tus intereses y los cuartos te llevan por la Lincoln. Entonces tú no le vas a obedecer al Espíritu, tú le obedeces a tus propios deseos carnales que tú tienes. Y más existe el espíritu del demonio y de toda la bestia que te está guiando por el sitio. Aquí se va a perder mucha gente por el dinero. Cuando vengan a poner el sello de la bestia, el que tiene $2 millones, no es verdad que va a dejar esos $2 millones perdidos porque no va a poner un sello. Se lo va a poner, a pesar de que eso va a representar que te van a controlar. ¿Y hasta qué punto usted puede permitir que su vida dependa de otra gente? Yo vi una película hace un par de días donde había un tipo que por computadora le decía, óyeme, que la mujer le dijo algo que a él no le convenía. Y él le dio un botoncito y ella comenzó. Y él le dijo, aquí yo tengo control de tu vida. Y eso es lo que va a pasar con la gente. Quizá usted no pierda sus millones y decida seguir con sus millones, se ponga su chip, que le van a ponerlo. ¿Y eso será voluntario o esa inserción del chip va a ser que tú vas a la clínica quizás por otra cosa y te lo van a poner? No, eso es porque eso va en representación de todo el sistema. Ese va a ser tu cédula, ese va a ser tu celular, en el celular va a ser todo, te lo van a inyectar y tú vas a tener que ir de manera voluntaria. Y de una manera u otra, ahora con las huellas dactilares, no hay prácticamente el mismo control, porque tú, por ejemplo, antes, cuando iba a Estados Unidos, había gente que incluso podía truquear, digamos, y hacían lo que se llama machete. Pero ahora, además de que la fotografía que mide tus ojos, todo, están tus huellas dactilares y hay un control. Sí, pero con la huella no te van a controlar, te van a controlar con dos cosas, con el sello y con la identificación facial, que ya está puesta en ejecución. Ya está puesta. En ejecución, la identificación facial y con el chip, porque eso representa un GPS que van a saber dónde tú estás. Te va para los... Que ahora existe incluso para los animales, esos animales Exacto. escapistas que le encanta salir, sí. Los dueños le ponen el chip y lo pueden localizar donde está. Van a tener control de tu vida. Y también existe para los animales que están en investigación. Exacto. Exactamente, sí. O sea, capturan tales animales, le ponen el chip, los sueltan y le van dando seguimiento de dónde están esas especies que están siendo investigadas. Y existe también para algunos narcotraficantes que dicen que lo sueltan, pero es mentira, le ponen un chip para controlarlo y que tienen su GPS. Y otros criminales, ya se lo están poniendo a los criminales. Claro que sí, porque a ti te duermen, tú te pones malo y te llevan y te ponen lo que ellos quieran. Bueno, señora, hablar con Félix Peña no tiene fin. No tiene fin. Pero yo vine a entrevistarlo a usted. Porque realmente, sí, pero yo quería conocer, hay muchas cosas. Ya vamos a cuando... Yo pienso que nos conocimos un poco mutuamente. Ya, es pero cierto. en una próxima entrevista, sí. Pues entonces volvemos así, porque por ejemplo, a mí, y escúchame
que me están haciendo más señas que un tráfico, como dicen. Yo, por ejemplo, la figura del Espíritu Santo, yo soy cristiana, creyente, pero es algo que yo necesito que me la hagan sentir más, porque siento cómo los que se identifican con él están llenos de fuerza. Será pues hasta una próxima entrega y espero que alguna vez, muy pronto, sea pues con Félix Peña.